Shabbat Shalom, hermanos en la fe, en Yeshua Mashiach. Buenas noches a todos los que nos están mirando en esta transmisión. Un poco tarde en esta ocasión, ¿verdad? Se me ha pasado el tiempo y pero aquí estamos para cenar la comida espiritual antes de irnos a dormir, ¿verdad? A veces el adversario quiere aprovechar la ocasión, ¿verdad? Para quitarle la intención a uno, pero aquí estamos. Espero que nuestros hermanos se puedan conectar, y si no, pues que sea de gran bendición a los que pues nos puedan acompañar de manera simultánea aquí en Facebook en vivo, y aquellos que a través de redes sociales pues en el futuro puedan ver estos videos. Me da gusto poder compartirles, aunque sea una pequeña cápsula en este viernes. Estamos al inicio del Shabbat, y les ruego a los hermanos de la congregación que estaban esperando el estudio más temprano, ¿verdad? Que no pude realizarlo, pero estoy aquí porque no me siento a gusto de no compartir nada hoy. Así que gracias al Eterno que estamos aquí. Y quiero tratar este tema hoy, esta tarde de Shabbat, que es titulado Del desierto al desierto. Del desierto al desierto, y quiero conectarlo con el tema del viernes pasado, ¿verdad? Recuerdan que les hablé de Oseas, capítulo 1. Vosotros no son mi pueblo. En Oseas, capítulo 1, miramos la semana pasada, miramos que Elohim después de que el reino se dividió, se divorció del norte. El viernes compartí ese estudio con ustedes. Cuando Elohim se divorció de las 10 tribus del norte, dice que les dio carta de divorcio ahí en el capítulo 3 de Jeremías, versos 6 al 8, por ahí en adelante. Les dio carta de divorcio, y por esa razón ya no podía volverlos a aceptar hasta que Cristo fue necesario que muriese por los pecados de ellos, y para reconciliar las dos casas, la casa del reino del sur y del norte. Y luego, pero miramos en el capítulo 2 de Oseas, ya cuando entramos, ya dice que aprovechó la desobediencia le mando un saludo ya que se está conectando nuestra hermana Gloria Bolívar y Jesús Bolívar desde Ciénega de Escobar. Un saludo, un abrazote hasta por allá, que el Eterno les bendiga y en gran manera, que la estén pasando bastante regocijados, bastante bien. Entonces estábamos que después que Dios se divorció del reino del norte, los llevó cautivos a Asiria el año 722 antes de Yeshua, antes de Cristo, y luego después anduvieron por ahí en los tiempos de Yeshua. De hecho, no estaban ellos ahí en el sur. En la casa de Judá solamente permanecía la tribu de Judá y Benjamín, y claro, expliqué que se habían colado muchos de las otras tribus. Había más de las otras tribus oficialmente, porque cuando en el reino del norte estaban, en los tiempos de Jeroboam, se colaron muchos que se quisieron regresar, ¿verdad? Que no estaban de acuerdo con el cambio de religión de Jeroboam y se quisieron regresar, hasta que al último les bloqueaban el camino, ¿verdad? Y creo que hasta los ejecutaban si los encontraban queriendo desertar del norte. Total, sí había más de otras tribus, pero quiero poner como un paréntesis ¿verdad? Pero luego, después de que en los tiempos de Yeshua, por ahí andaban para el norte, en Asia Menor. De hecho, se esparcieron, como la palabra de Dios de Elohim lo había mencionado. Lo mencioné el viernes pasado, ¿verdad? Que en Oseas decía que serían, en el capítulo 1, después de que expliqué los nombres tanto de Osías, el de Gomer, el de Jezreel, el de Ruama y el de Loamí, y dice que ya no serían su pueblo, ¿verdad? Ya serían, pues Dios se divorció de ellos, dijo, ya no son mis hijos y yo soy su Dios. Entonces, aquí miramos que en el capítulo 1, en el versículo 10, después que ya les entregó su advertencia que ya no iba a ser más su Dios, les dice así: con todo será el número de los hijos de Israel. Oseas capítulo 1, verso 10, perdón. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde se les fue dicho: vosotros no
pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Entonces aquí mismo, después de que se divorcia, dice que en algún día se les volvería a decir otra vez, se les volvería a abrir la oportunidad, que oficialmente a estas tribus todavía no se cumple en su totalidad esta profecía, porque todavía andan errantes, ¿verdad? Y luego el verso 11 dice, y se congregarán los hijos de Judá y los hijos de Israel, de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Expliqué que Jezreel, que es también así se le llama al valle del Armagedón, o al valle de Josafat, donde había las guerras ahí, las batallas en aquellos tiempos, y así se llama el primer hijo de Oseas, Jezreel, que significa semilla, o Elohim sembrará. Entonces aquí se aprovecha, Elohim aprovecha, Adonai aprovecha para esparcirlos, como dice, regarlos, sembrarlos en las áreas aledañas a Israel en aquel tiempo, y después ya en todas las naciones, como lo estamos viendo ahora, en todas las naciones están, y de ahí han emigrado inclusive aquí a Estados Unidos muchos. Yo he hablado con bastantes israelitas aquí que ya pues no saben de qué tribu son, y tal vez su identidad por completo no la han perdido porque aunque parecen ya americanos o europeos, ya no se parecen a los judíos, ¿verdad? Que conoce uno, pero sí saben que son descendencia de israelitas desde muchos siglos, porque ellos mismos platican cómo llegaron de Suecia, de Europa, de Alemania, de España, y de muchos lugares, como está escrito, ¿verdad? Entonces se cumple aquí la palabra de Dios que serían esparcidos. Ya cuando pasamos el viernes pasado al capítulo 2, ya miramos, ok, le dijo, aquí te voy a llevar al desierto como un matorral, te vas a morir de sed, en un desierto árido. Está hablando ya que los dejó a su merced, a su deriva, que no quisieron obedecerme, no quisieron ser felices conmigo, entonces los voy a esparcir por el desierto y los entregó a los ídolos, a la idolatría y a las naciones. Así, el capítulo 2 de Oseas está muy interesante, todos los capítulos, ¿verdad? Pero ahí miramos cómo primero los sustentaba con los amantes, dice que les seguía dando prosperidad para que sobrevivieran, pero no dice que al último les recortaría los recursos a los amantes, es decir, que empezaría una crisis económica hasta que empezaran a reconocer que todavía hasta el día de hoy no se ha cumplido por completo eso, pero conforme vamos viendo los tiempos, ¿verdad? Se está cumpliendo. Pero dice que la llevaría al desierto, es por eso nuestro tema, del desierto al desierto, del desierto donde están a la merced, entre las fieras, entre los escorpiones, entre las víboras, entre la idolatría, y que adorarían ídolos, porque dice que pues de por sí acostumbrados a ellos. Entonces aquí estamos viendo que están esparcidas las naciones hasta el día de hoy, adorando toda clase de criaturas, ¿verdad? En lugar del Creador. Pero luego dice, ahí en Oseas, dice que la castigará y que la llevará al desierto, ¿verdad? Que la hará como un matorral en tierra árida. Pero luego dice que la llevará al desierto y le hablará al oído. Y después de limitarle los recursos a los amantes, o sea que debilitar las naciones que pensará en volver a su primer amor. Dice que entonces la conquistará. Así es donde me relaciono yo y con ellos, ¿verdad? Con el reino, cuando ya anduvimos en el desierto, en la idolatría, y ahora nos ha llamado de la esclavitud al desierto, y ahora nos encontramos, los que ya nos ha reconciliado Elohim con él a través de Yeshua, nos encontramos en nuestro peregrinaje, en nuestro desierto espiritual, pero ahora ya bajo su protección, bajo su mano poderosa, bajo su protección, bajo su provisión. Entonces, por eso del desierto, donde no había nada, como nos encontrábamos antes entre los ídolos, ahora sí al desierto, pero bajo su protección, ¿verdad? Entonces, desde ahí donde parte mi tema, para enlazarlo con la semana pasada. Y es importante porque aquí en Oseas miramos en el capítulo 2, el verso 23, en Oseas dice, ya miramos que dice que el día de Jezreel será grande, quiere decir que al último ya en la cosecha final, que sería simbolizando ya la fecha de los tabernáculos, que es cuando va a haber después del juicio del trono blanco, que dice que va a haber mucha gente que va a ser rescatada ahí, cuando ya también se le abre el entendimiento a los israelitas que están cegados hasta el día de hoy, y también a la humanidad que tiene el entendimiento cegado o cerrado, se le va a abrir el entendimiento y se va a convertir muchísima gente. Por eso dice que el día de Jezreel será grande, tanto porque el nombre de Jezreel significa semilla, Elohim sembrará,
y porque en Jezreel los congregará para la batalla de la Tercera Guerra Mundial también en el Armagedón, y será donde ahí también se les va a decir que no se maten porque son hermanos y se van a convertir muchas personas. Literalmente en aquel lugar será cuando se cumpla su totalidad la palabra del capítulo 1, verso 11, y se congregarán los hijos de Israel y de Judá y de Israel, las dos casas otra vez ya juntas, y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de la cosecha, el día de Jezreel será grande. El día de la cosecha será grande, dice. Entonces, aquí se cumple, ¿verdad? Y luego ya, pero mientras tanto, capítulo 2, verso 23, dice, es más, estaba buscando donde dice la llevaría al desierto y le hablaría al oído, y pero quiero leer el versículo 19. En el versículo 18 dice, en aquel tiempo, el versículo 18 está importante para conectarnos ahí, dice, y aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra el arco de la espada y guerra, y te haré dormir segura. Está hablando a su esposa ya, ¿verdad? Ya desde el verso, pues todos los versos están interesantes, ¿verdad? Y dice, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Yahweh. En aquel tiempo responderé, dice Yahweh, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo y al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. ¿Sí? Aquí está, esto es, Dios sembrará. Jezreel, lo tienen también en letras pequeñas aquí. Y las sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de los Ruama, y diré a lo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío, Elohim mío. Entonces aquí estamos viendo que lo que les había dicho allá, en algún tiempo se les volvería a decir que serían otra vez, cuando ya dijo, no tengo misericordia, ni son mis hijos, ni yo soy su Dios. Aquí se les diría a su tiempo. A nosotros aquí, en cierta manera, lo podemos relacionar y vamos a ver ahorita en Primera de Pedro, algo bien interesante. Pero lo que estamos viendo que fueron esparcidos entre las naciones, y luego que algún día los volvería a recoger, pero dice que la voluntad del Altísimo no es recoger a todas las personas al mismo tiempo, sino dice que él iba recogiendo, como dice que descendientes, o sea, simiente, de una manera gradual, así como a eso llamado a nosotros, y ahorita vamos a ver por qué razón, para identificarnos con esa historia, ya que cuando habla a veces que el sol no dará su luz, la luna no brillará, en muchos se está relacionando, ¿verdad?, en el sustento de la palabra, como cuando la llevó al desierto a un matorral, allá dice que la pondría sin palabra y sin nada, a la deriva, a adorar ídolos, porque él ya no estaba con ellos. Entonces aquí ya dice que volvería a recuperar el aceite, el vino, y que la volvía, inclusive que literalmente volvería a ser fértil a la nación de Israel. Cuando conocemos en la historia que no había ya casi, no se cosechaba mucho, y aún dice que ya empieza a brotar agua, que ya empieza a haber viñales, que empieza a haber vegetación en lugares donde no había, y ya se están retornando esos tiempos literalmente a Israel, ¿verdad? Poco a poco, que la higuera ya estaba formando sus brotes otra vez, entonces ahí va el tiempo. Entonces lo que vamos a ver aquí, después de que les esparció al desierto, que les dijo, no son pueblo mío, ni yo soy su Dios, ni ustedes ya son mis hijos. Y vamos a ver ahora en Oseas capítulo, no, en Primera de Pedro, capítulo 2, sí, algo importante, a ver si quienes de ustedes se identifican, bienvenidos todos, ¿verdad? Los que a veces se identifican con este versículo. Si usted se identifica con este versículo, entonces quiere decir que ha retomado su identidad, ya no tanto como israelita en la sangre, sino espiritual, ¿verdad? Como la Escritura también lo dice, y lo vamos a explicar en nuestra cápsula, en nuestro tema, en el capítulo 9 de Romanos. Pero vamos ahorita primero a Primera de Pedro, capítulo
2, el versículo 9. El versículo 9 dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El verso 10 nos va a dar la clave de Oseas, capítulo 1, el verso 10, que es el que miramos ahorita. De los versos del 5 en adelante, dice así, el verso 10 del capítulo 2 de Primera de Pedro, dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Elohim, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces aquí nos está hablando de los Ruama, no tendré misericordia, ¿verdad? Y luego que a mí le dijo que ya no será mi pueblo, ya no serán hijos míos, ¿verdad? Ni seré su Dios. Entonces ya aquí ya está refiriéndose el apóstol Pedro a usted que me está viendo y a este servidor, y a todos los israelitas que se han convertido hasta el día de hoy, porque ya hemos sido alcanzados, y lo vamos a conectar ahorita con Romanos para poder entender otra vez un poquito más también este versículo. Entender que Elohim o que Adonai no quiere, su intención en estos tiempos no es que toda la humanidad se salve, sino usted cree que todos los que le habláramos lo entendieran y estuviera el mundo, todo el mundo convertido, pero vamos a ver por qué razón no. En Romanos es importante que mantengamos en mente el verso 9 y el 10. Vosotros sois linaje escogido, y esto ahorita somos escogidos por un propósito de Elohim, y el propósito es de prepararnos ahora, que trabajemos evangelizando ahora, pero el propósito principal será en el reino cuando Yeshua venga. Ahí es cuando nos va a autorizar a cada uno de nosotros en ciertas áreas donde vivimos, o depende qué tanto trabajemos ahorita, qué tanto estemos evangelizando. Él ahí nos va a considerar qué tan grande territorio nos va a dar para evangelizar o para gobernar, porque dice que literalmente habrá jerarquías en aquel tiempo, en el reino cuando venga Yeshua, en el reino milenial. Entonces ahí es cuando se cumplirá esto de reyes y sacerdotes, no ahora, porque ahora somos pastores, ministros y profetas, y lo que usted dice ahí en Efesios capítulo 4, versos 10 y 11, por ahí me parece, donde dice que Yeshua mismo estableció unos para profetas, otros para ministros, otros para... pero tiene como 5 títulos, ¿verdad? Eso es lo que estamos representando ahora: ministros, pastores, evangelistas, profetas, que están profetizando conforme a la escritura, ¿verdad? No conforme a uno cree. Entonces, esto de que serán reyes y sacerdotes nos está preparando ahorita para el reino, ¿verdad? Pero vamos a ver por qué no quiere que todo el mundo sea salvo. Romanos capítulo 9 nos va a dar bastante luz para entender esto, ¿verdad? Y todo el capítulo está interesante, hermano, porque empieza hablando de Rebeca, de cuando concibió a Rebeca y Isaac, y luego cuando consiguió Jacob y sus esposas, ¿verdad? No, fue Rebeca. Rebeca y Isaac fueron los papás de Jacob y de Esaú. Entonces ahí empieza hablando de ellos, precisamente en el versículo... quiero hacer referencia a eso para poder entender, ¿verdad? Que la voluntad del Altísimo es su plan, Él lo tiene, y que a veces nosotros no entendemos por qué Él está hablando así. Dice el versículo... dice el versículo, pues es que todo está interesante. Dice el verso 3, vamos a ver el verso 3, acabo... Nomás voy a leer esto y les explico y terminamos, ¿ok? Quiero hacerlo no muy largo el estudio porque ya es tarde. Dice el verso 3, el apóstol Pablo está hablando aquí. Está hablando obviamente de la lamentación acerca del pueblo de Israel que tenían endurecido el entendimiento y que no quisieron aceptarlo. Dice el verso, porque deseo yo mismo ser anatema, separado de Yeshua, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, ¿ok? Aquí está hablando de las tribus de Israel que según la carne, que son israelitas, los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto de las promesas.
de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces aquí está hablando del pueblo de Israel literalmente, ¿verdad? Dice que él quisiera mejor ser anatema para salvarlos a ellos. Y ya dice el verso 6, no que la palabra de Adonai haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. Aquí es importante que consideremos esa frase, hermanos, porque aquí nosotros nos vamos a sentir también familiarizados con esta. No todos los descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham tampoco son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es muy importante también, creo que no necesito explicarlo, muchos me están entendiendo, los que están conectados no son primerizos en el estudio, pero aquellos que a través de redes sociales no conozcan muchos de estos estudios, pues por eso quería explicarle un poquito mejor. Y dice así el verso 8, esto es, no los hijos según la carne son los hijos de Elohim, no los hijos según la simiente israelita, literalmente el ADN de israelita, son hijos de Elohim, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Eso, la promesa en Isaac, y ya sabemos después que vino Yeshua, ¿verdad? Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré, dice, y Sara tendrá un hijo. Ahí está la promesa, que era Isaac. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido está hablando ya de Jacob y de Esaú, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Adonai, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por al que él llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. O sea que Esaú, que era el mayor, iba a servir a Jacob. Como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces, y ahí está poniendo esa ilustración, ¿verdad? Que la elección de Dios, que Él en su soberanía, en su plan de salvación, tiene trazado muy bien su plan de salvación. Y eso debe haber estado ahí, porque dice que Él es el propósito de Él. Porque muchos acusan a Jacob de haber sido usurpador y que hizo un mal y que se puso de acuerdo con Rebeca para robarle la primogenitura a Esaú, pero nosotros sabemos la historia, ¿verdad? Nosotros conocemos la historia, que no se la robó, sino que se la vendió por lo que haya sido, o sea, por el plan de Dios, de Elohim, por lo que haya sido. Entonces es interesante porque se desprende, después de que ilustró la simiente de dónde viene la descendencia del reino, que es por Isaac, y luego ya pone a Esaú y a Jacob aquí como un ejemplo, que es la elección del Altísimo, y de ahí desprenden dos preguntas en el verso 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Adonai? En ninguna manera. En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Elohim, sino de Dios, de Elohim, que tiene misericordia. Entonces esto es importante. Si yo me compadezco, o yo rescato, o yo salvo de la muerte segunda a quien yo quiere y que no. Y en su soberanía dice que no tenemos que darle órdenes nosotros porque lo está haciendo así. Porque Él es soberano, Él es el Dios eterno, el Elohim eterno, el poderoso autor y creador de los cielos, del universo, de todo. Le puso leyes, lo ordenó como Él quiso, lo puso tan hermoso. En su soberanía dice que nadie le tiene que dar instrucciones qué es lo que tiene que pasar. Entonces aquí seguimos leyendo porque es bien importante ya habiendo explicado esto. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, ni del que quiere ser salvo, que corre para hacerlo, sino de Elohim, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón,
para esto mismo te he levantado, o sea, el que lo levantó como al faraón en Egipto fue él, y que el que le endureció también el entendimiento fue él, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y a quien quiere endurece. De quien quiere tiene misericordia y a quien quiere endurecer, endurece. Esto es importante también, para entender muchas veces por qué les hablamos tantas veces a las personas y no nos entienden. Porque están endurecidas y nosotros a nuestra manera queremos que entiendas, ay, que este no entiende, que no le entra la palabra, ni poniéndole dinamita en una oreja y que le explote la cabeza. No. Si el Altísimo lo quiere mantener endurecido y que no se salve en estos tiempos, en esta era, antes de que venga Yeshua, nunca lo vamos a hacer nosotros por nuestra propia cuenta, reflexionar. Entonces dice que él, de quien quiere tiene misericordia y a quien quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Ahí está una pregunta fuerte. Porque ¿quién pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alternes con Dios? Es lo que estaba diciendo. ¿Quién somos nosotros para estarle cuestionando y diciendo, ¿por qué esto no se salva? ¿Por qué esto está endurecido? ¿Por qué esto no entiende? ¿Verdad? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Lo vamos a cuestionar. ¿Por qué hiciste a esta persona que no entiende que estemos hablando la palabra? O algunos de nosotros que estamos adormecidos también aún así, tantos nos predican las mismas cosas y no despertamos a veces, aún llamados, ¿verdad? Muchos llamados, pocos los escogidos, como un paréntesis. Entonces, es importante. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ahí está, los dos. Un vaso para honra, otro para deshonra. ¿Y qué? Si Elohim, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y está hablando acerca también del pueblo de Israel, que eran vasos que ya los tenía en sus manos, y dice que soportó la ira y al último para destrucción. En cierta manera, pues se fueron esparcidos. Aquellos que dijeron cuando crucificaron a Yeshua que su sangre caiga sobre nuestra cabeza y sobre sus hijos, no les ha ido muy bien con Hitler y a través de los siglos. Y a veces también nosotros no debemos cuestionar así, porque dice que él llama a personas despiadadas para hacer su voluntad en aquellos que no han querido obedecerlo. Entonces es importante, otra vez, el verso 22. ¿Y qué? Si Elohim, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y aquí también podemos incluir al faraón, ¿verdad? Que le endureció y nunca se arrepintió y se convirtió. Dice así el verso 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó desde antes para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, en aquel tiempo incluyendo a los israelitas, y ahora no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Nos sentimos ahora sí parte de la familia de Elohim. En Primera de Pedro leímos que reyes y sacerdotes, y que antes no éramos pueblo, hemos sido llamados ahora pueblo, ya incluidos en la buena oliva, en Romanos 11, que no hemos llegado ahí, ni lo vamos tal vez a tocar en fondo ahora, pero lo toqué el viernes pasado. Ahí ya es israelitas, judíos, griegos, romanos, musulmanes y todo, aquel japoneses, chinos y holandeses y todo que quiera convertirse. Aquí ahora ya cabemos todos. ¿Por qué? Pero por misericordia de Él, porque está logrando su propósito, que de manera gradual esté entrando remanente para el propósito que Él tiene en el reino. Entonces, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, y luego tiene una coma, y no solo de los judíos, sino también de los gentiles.
aunque también ahí obviamente están incluidos los gentiles que ya se habían hecho gentiles de los israelitas del norte mencionado anteriormente, pero ahí ya cabe todo, ¿verdad? Y aquí va el verso 25, lo que leímos en Oseas capítulo 1, versos de la familia de Oseas y Gomer. De Jezreel, semilla yo sembraré, o Elohim sembrará, perdón. Nombre de Oseas, primer lugar, salvación. Gomer, que iba a terminar con el reino del norte, que los iba a desechar. Jezreel, semilla, Elohim sembrará. Los Ruama, ya no tendré misericordia de ellos. Lo a mí, ya no soy su Dios, ni ustedes son mis hijos, viceversa. Y ya dice, pero en lugar donde se les dijo, no serán, ahí se les dirá otra vez, hijos míos. Aquí dice, el 25 hace referencia a Oseas, y dice el apóstol Pablo. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío a los que no eran pueblo mío, y a la amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Aquí, hasta este momento, esta partecita va a corresponder ya como mencioné anteriormente, por su totalidad, cuando se congreguen en el valle de Jezreel, que es el valle de Josafat, el valle del Armagedón otra vez, ahí va a ser la tercera guerra mundial. Ahí va a ser también de lo que está refiriendo aquí, pero mientras está entrando ese remanente en el cual ya cabemos toda la humanidad ahí, en el remanente mencionado aquí, y está haciendo referencia a la cita de Oseas capítulo 1. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío a aquellas que no era pueblo mío, nosotros como mexicanos o como colombianos o como guatemaltecos, como está mi hermanita por ahí, María Mendoza de Guatemala viéndonos, le mando un abrazo. También ya estamos incluidos ahí de la nación que sea, que le tema y haga justicia, ¿verdad? Ya no nada más de Israel, por eso es el propósito de sembrarla, de esparcirla. Y aunque literalmente puede ser que tengamos descendencia israelita de algunas de las tribus, porque el propósito de Elohim fue eso. Dice que de las 70 naciones, de las generaciones de Noé hizo naciones alrededor, y en esas naciones se esparció la simiente de Israel. Porque dice en Deuteronomio 32, creo que verso por ahí 6 al 8, dice que Elohim hizo las naciones conforme al número de los hijos de Israel para que habitasen ahí. Entonces, estamos viendo cuando entraron los españoles a través de Cristóbal Colón, ¿verdad? Que negoció con los reyes de España, con la reina de España para que financiaran los viajes. Estamos viendo que inclusive Cristóbal Colón tenía descendencia israelita. La biografía de él enmarca que tenía descendencia israelita. Y ahí, por ejemplo, yo en lo particular, tal vez tenga sangre israelita literalmente, aunque si no la tengo no importa, ¿verdad? Porque dice que aquí entramos, pero ¿qué tal si sí la tenemos? Porque por la parte de la descendencia de mi padre era descendencia española, y mi madre era tarahumara, y muy nativa, muy natural, ¿eh? No tal vez ya un poquito más civilizada, ¿verdad? Pero ella era tarahumara, su descendencia de mi mamá, ella era tarahumara. Entonces ahí se puede cumplir la palabra de Elohim, inclusive una letra del abecedario hebreo es una semilla y la figura es un esperma. Como lo marcan así el esperma los microscópicos, los científicos, así es. Entonces literalmente está hablando que serían benditas tanto en la simiente por Isaac y Yeshua, ¿verdad? Y también literalmente que pudiéramos tener descendencia israelita. Y si no la tenemos, vuelvo a repetir, no importaría por la razón de que ya podemos formar parte de la familia de Dios, de toda nación que le teme y hace justicia. Entonces, estamos viendo ahí importantes cosas. Dice que el verso 26, y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Dice también, Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Esto también es bien importante por lo que estamos mencionando en el tema. Tan solo
un remanente, dice, o el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Así que, dice el verso 29, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los cielos, de los ejércitos, no nos hubiese dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y Gomorra seríamos semejantes. Entonces estamos viendo aquí, hermanos, lo que es la historia del pueblo de Israel, cómo fue separado de Dios por desobediente y divorciado del reino del norte y exiliado. Y ya después el reino del sur también, cuando Yeshua estuvo ahí, no pudieron verlo, no pudieron entenderlo, y también dice que se les cegó el entendimiento, porque a quienes se les cegó el entendimiento, hasta ese momento hasta ahí fue al sur, ¿verdad? Y lo que por ahí hubieran andado alrededor. Y a los otros ya habían sido endurecidos en el desierto, porque también la Escritura dice que habían sido endurecidos allá, e inclusive ahí iban todos. Pero aquí el apóstol Pablo, en los tiempos del apóstol Pablo, que fueron endurecidos los del sur, y se entiende ahora que ya cuando fueron esparcidos las 12 tribus que están en la dispersión hasta el día de hoy, pues también han estado endurecidos, porque yo con los que he hablado no reconocen a Yeshua como su Señor y Salvador, no lo reconocen, entonces siguen endurecidos. Y hemos visto que la profecía de Oseas parcialmente y gradualmente a correr de los siglos se ha ido cumpliendo, que ha habido un remanente y ahí estamos nosotros, estamos los que han pasado los siglos, los años atrás y que han quedado ya reservados para la resurrección y para que participen en el reino. Así nosotros vamos avanzando también en este peregrinaje espiritual, hermano, con fuerza, no decaer e ir adelante, porque el día de Jezreel dice que será grande, el día de la cosecha será grande. Y nosotros, para cuando se cumpla esos tiempos, que sería ya el juicio del trono blanco, después de la segunda resurrección, nosotros ya haber participado con Yeshua en el reino 1000 años antes, porque tenemos ese privilegio de que hemos sido llamados para ello, de ser ya parte del gobierno de Yeshua, y desde ahorita nos está escogiendo para que estos vasos, como dice también primera Timoteo 2:20 me parece, dice que en una casa grande, habla del mundo, dice que hay muchos vasos, unos de oro, otros de plata, otros de barro, otros de madera. Dice unos honrosos, unos para honra y otros para deshonra. Dice más si los de deshonra se apartaran, se limpiaran de estas cosas, de la suciedad, serían útiles para el ministerio. Y es por eso que aquí estamos, porque antes que estábamos en el desierto, en el primer desierto, áridos, en la idolatría, en las cosas mundanas, de ahí nos llamó para limpiarnos con su palabra, con la sangre de Yeshua, primeramente reconciliarnos a través de su sangre, del pacto, del nuevo pacto, reconciliarnos con Él, nos ha hecho parte de su familia, para disciplinarnos y para utilizarnos como infraestructura para hablarle a las personas de este reino maravilloso. Y así mismo, conforme van pasando los años, aunque parece que somos muy poquitos, pero ya han pasado 2000 años, y en su inteligencia de Dios, Él tiene calculado los tiempos, cuánta gente van a necesitar en el reino, aunque si trabajásemos tal vez más recio nosotros, hiciéramos nuestro trabajo, tal vez más pronto viniera el reino, ¿verdad? Porque si estamos estancados, pues no estamos trayendo almas a los pies de Cristo, y se necesita mucha gente, porque dice que la cosecha es mucha y nosotros estamos estancados. Así que hagamos lo que es nuestro, santificarnos primeramente y ser no ociosos, sino ser ovejas que se reproducen, o sea, trayendo más almas perdidas a través de Cristo, que es a través de, a los pies de Yeshua, que es el mandato que tenemos después de haber sido rescatados de la muerte segunda. ¿Y tú qué? ¿Vas a presidir o qué? Perdón. Entonces hemos sido también llamados para el ministerio de hablarles de las buenas noticias a las personas, para que también ellos puedan ser rescatados, ¿verdad? Aquellos de quien Él tenga misericordia, y pedir en nuestras oraciones que nos envíe a ellos, aquellos que sí nos van a escuchar, pues lo pediríamos para no perder tiempo con otras personas que tal vez nunca nos van a escuchar, ¿verdad? Pero pidamos siempre en nuestras oraciones eso. Y disculpen que les compartí ahora un poco tarde el tema, ya expliqué en el grupo por la razón, ¿verdad? Pero y saludo a mi hermanita María Mendoza, que hasta ahorita todavía permanece, le mando un abrazote, también al hermano Miguel hasta Guatemala por allá,
que el Eterno les bendiga a sus familias. Y así, pues les pido este estudio, hermano, que el Eterno les bendiga y que sea de gran bendición para ustedes y para aquellos que tal vez en el futuro puedan ver estos temas a través de redes sociales. Entonces, gracias al Eterno por su palabra, por la voluntad que puso, aunque sea un poco tarde en mí, en compartir este estudio. Y si el Eterno lo permite, pues mañana en las congregaciones, cada quien en sus respectivas congregaciones, después de, si el Eterno nos permite un dulce sueño, una noche de paz y nos da el privilegio de despertar, que nos ayude a prepararnos para en la parte clara asistir a nuestras congregaciones. Así que gracias, hermanita hermosa, María Mendoza, gracias por tus demuestras de cariño. Que el Eterno les bendiga siempre y que pues la paz de Elohim y la gracia de nuestro Señor y Salvador Yeshua Mashiach sea con cada uno de vosotros. Que pasen buena noche, ¿ok? Bye.